No sabía con qué claridad mi familia me había clasificado hasta que mi madre lo dijo en voz alta en la cena. Sin enojo, sin emociones, simplemente tranquila. Y quote, la familia de tu hermana siempre es lo primero. Tú siempre eres la última quote. Mi papá asintió como si fuera matemática básica. Mi hermana sonrió con suficiencia hacia su vino. No lloré. No discutí. Solo dije, y quote, es bueno saberlo. Porque algo se rompió en ese momento. No mi corazón, sino mi lealtad. Antes de contarte lo que hice después, tómate un segundo para darle a iQuote, me gusta iQuote, suscribirte y comentar desde donde nos escuchas. Y dime, ¿alguna vez te has dado cuenta de que eras el último en tu propia familia? Mi nombre es Mía, y durante la mayor parte de mi vida, aprendí mi lugar sin que nadie se sentara a explicármelo. Sin discursos, sin reglas pegadas en el refrigerador, solo patrones, silenciosos, de esos que solo reconoces después de que te han moldeado. Crecí en una casa en Denver que se veía ordinaria por fuera, césped recortado, pintura neutra, fotos familiares junto a la puerta principal. Pero si te quedabas quieto lo suficiente dentro de esa casa, podías sentir cómo se movía la atención, cómo fluía rápidamente hacia una persona y cómo se ralentizaba y se diluía antes de llegar a mí. Mi hermana tenía una gravedad que yo no tenía. Las conversaciones se inclinaban hacia ella. Los planes se hacían en torno a su horario. Cuando algo salía mal, la gente corría. Cuando algo salía bien, lo celebraban ruidosamente. Aprendí pronto que mi papel era diferente. Yo era la que no necesitaba mucho, la que podía manejarlo, la que todos describían como fuerte, como si fuera un cumplido en lugar de una advertencia. No crecí sin amor. Esa es la parte complicada. Se me amaba en teoría, en reafirmaciones, en frases como, y quote, estarás bien quote, y quote, eres tan independiente. Un amor que sonaba generoso pero venía con una condición tácita. No pidas más. No ocupes espacio. No nos necesites de la forma en que ella lo hace. Lo noté en pequeños momentos. Mañanas de cumpleaños donde mi pastel venía de la tienda de comestibles de camino a casa, mientras que el de ella se encargaba con semanas de antelación. Viajes familiares donde mi maleta se quedaba en el armario porque era mejor que ahorrara para la escuela. Días de graduación donde tomaba fotos para todos los demás y me quedaba a un lado sosteniendo chaquetas, viendo cómo sucedían los hitos sin mí en el encuadre. Cuando me fui a la universidad comunitaria, nadie lloró en el aeropuerto. En realidad, no hubo aeropuerto, solo un abrazo rápido en la entrada y un recordatorio de que llamara cuando llegara. Pagué mi propio camino, trabajé turnos extra, aprendí a estirar el dinero y el tiempo porque tenía que hacerlo. Y cada vez que tenía éxito, eso reforzaba silenciosamente la historia que mis padres se contaban a sí mismos. Y quote, mira, ella está bien. No nos necesitó. Años más tarde, cuando me mudé a Seattle por trabajo, el patrón no cambió. Las llamadas telefónicas eran breves. Las actualizaciones sobre mi vida eran reconocidas y luego redirigidas. Y quote, ¿cómo va el trabajo? ¡Qué bien! ¿Te enteraste de lo que tu hermana está pasando ahora mismo? Y quote. Me volví experta en escuchar, en dar apoyo y en mantener la calma mientras mi propia vida se desarrollaba a un lado. Para el momento de esa cena, aquella en la que mi madre finalmente dijo las palabras en voz alta, yo ya sabía dónde estaba parada. Lo que me sorprendió no fue la clasificación. Fue lo cómodos que se sentían diciéndolo. Como si siempre hubiera sido obvio, como si yo hubiera estado de acuerdo, y tal vez de alguna manera silenciosa, lo había estado. Después de esa cena, nada cambió en la superficie. Y ese era el punto. Mis padres no llamaron para ver cómo estaba. Mi hermana no se disculpó. La vida continuó suave y sin interrupciones, como si no hubieran dicho la parte silenciosa en voz alta. Pero algo había cambiado en mí. Las peticiones seguían llegando como antes. Un mensaje de mi mamá preguntando si podía cuidar a los niños solo por unas horas. Una mención casual de facturas acumulándose, dicha a la ligera como un reporte del clima. Mi hermana enviando un mensaje sobre un pago que accidentalmente rebotó, seguido de un emoji riendo. Nadie preguntaba directamente. Nunca tenían que hacerlo. La suposición era suficiente. Me di cuenta de lo automáticas que habían sido mis viejas respuestas, y quote, claro, no hay problema. Yo lo solucionaré. Esta vez, no respondí de inmediato. Al principio, se sintió mal, como si estuviera rompiendo alguna regla invisible. Veía mi teléfono iluminarse y sentía ese tirón familiar en mi pecho, el reflejo de suavizar las cosas antes de que escalaran. En lugar de eso, dejé el teléfono sobre la encimera. Terminé mi café. Fui a trabajar. Viví mi día. Y nada explotó. Esa comprensión fue inquietante. El mundo no se derrumbó porque no intervine de inmediato. Sin emergencias,
sin desastres, solo silencio, seguido más tarde por un segundo mensaje, luego un tercero, más directo, y Kuot, ¿estás bien? Has estado muy callado. Estaba callada porque estaba prestando atención. Empecé a mirar mi propia vida con la misma claridad que aplicaba a mi trabajo, mis finanzas, mi horario, mi energía. Me di cuenta de cuánto de ello había sido asignado silenciosamente a todos los demás. Dinero que se iba en cantidades pequeñas y regulares. Tiempo que mantenía flexible por si acaso. Planes con los que nunca me comprometía del todo porque alguien podría necesitarme. Así que empecé a separar las cosas, no de forma dramática, ni con anuncios, solo de forma práctica. Moví dinero a cuentas que eran solo mías. Cancelé el acceso compartido. Dejé de cubrir pequeños pagos que nunca se habían discutido, solo se esperaban. Cuando mi hermana me preguntó si podía prestarle dinero y Kuot, por ahora y Kuot, respondí con un simple, y Kuot, no puede Kuot. Sin explicaciones, sin disculpas. La reacción fue inmediata. Mi mamá llamó con la voz tensa de preocupación, que se sentía más como confusión. ¿Y Kuot, está todo bien? Pareces distant and quote. Le dije la verdad, y Kuot, solo estoy ocupado. Hizo una pausa como esperando el resto de la frase. Cuando no llegó, ella misma llenó el espacio. Y Kuot, sabes que tu hermana está bajo mucha presión en este momento y Kuot. Lo sabía. Siempre lo había sabido. De lo que me estaba dando cuenta era de que saberlo no lo convertía en mi responsabilidad. Ese fue el punto de inflexión. No una pelea. No una declaración dramática, solo el momento en que entendí que ser la fuerte se había convertido en una excusa conveniente para que todos los demás dejaran de cargar con su parte. No sabía entonces que tan pronto pondrían a prueba ese límite, pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó un día de semana por la tarde, justo cuando terminaba una reunión. Pude escucharlo antes de que alguien dijera una palabra. Ese tono en la voz de mi mamá, tenso, apresurado, el sonido de alguien tratando de mantener la calma mientras pisa terreno inestable. Y Kuot, tenemos que hablar, Kuot, dijo. Y Kuot, ¿puedes venir este fin de semana? Y Kuot. No explicó nada. No tuvo que hacerlo. Para entonces, ya había aprendido el lenguaje. Cuando mi familia usaba la urgencia sin detalles, significaba que algo había salido mal, algo caro. Cuando llegué a Denver, la casa se sentía más pesada de lo que recordaba. El aire viciado. La mesa de la sala enterrada bajo pilas de sobres y papeles sueltos, facturas, avisos, impresos que parecían lo suficientemente oficiales como para ser aterradores. Mi hermana estaba rígida en el sofá, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. Mi padre evitaba mi mirada por completo. No preguntaron cómo estaba. Nadie lo hace nunca en momentos así. Mi mamá empezó a hablar rápido, las palabras tropezando unas con otras. Una decisión de negocios que no funcionó, pagos que se habían retrasado, unos cuantos contratos firmados con optimismo y muy poco margen de error. Seguía usando la palabra Kuot, temporal y Kuot, como si repetirla pudiera hacerla realidad. Escuché sin interrumpir, con las manos entrelazadas ordenadamente en mi regazo, como siempre lo había hecho. Luego vino la pausa, el suspiro colectivo, el momento en que todos me miraron. Kuot, bueno Kuot, dijo mi papá, finalmente aclarándose la garganta. Y Kuot, tú estás en un lugar estable. No tienes hijos. Puedes manejar esto mejor que la mayoría. Ahí estaba. La suposición, la expectativa disfrazada de lógica. No dijeron las palabras directamente, pero no era necesario. Esperaban que yo cubriera el hueco, que suavizara la crisis, que hiciera que los números cuadraran como siempre lo había hecho. Mi hermana me miró entonces, el miedo parpadeando en su rostro antes de asentarse en algo más, alivio. Como si la solución acabara de entrar por la puerta. No respondí de inmediato. En su lugar, hice una pregunta. ¿Y Kuot, cuál es el plan si yo no lo hago? ¿Y Kuot? La habitación se quedó en silencio. Demasiado silencio. Mi madre parecía herida. Mi padre confundido. Mi hermana aterrorizada. Era como si hubiera hablado en un idioma que no reconocían. No ayudar nunca había sido parte de la ecuación. Y Kuot, necesito tiempo, Kuot, dije con calma. Y Kuot, para entender todo Kuot. Asintieron demasiado rápido, agradecidos, seguros. Supusieron que Kuot, tiempo y Kuot, significaba que estaba calculando cuánto podía dar, no si lo haría. Esa noche, de vuelta en mi habitación de la infancia, miré al techo y sentí que algo se asentaba dentro de mí, una resolución que no venía de la ira, sino de la claridad. A la mañana siguiente, hice 2 citas. Una con mi terapeuta, otra con un asesor legal. Si iba a entrar en este lío,
No sería como la red de seguridad de la familia. Sería bajo mis propios términos. Cuando regresé el fin de semana siguiente, no llegué con respuestas. Llegué con claridad. La casa se veía igual que siempre, pero la energía en el interior se sentía diferente, más tensa, desesperada. Ese tipo de silencio que viene de la gente que espera ser rescatada. Los papeles seguían esparcidos sobre la mesa, ahora más organizados, apilados, como si alguien hubiera intentado que el caos pareciera manejable. Facturas aquí, pagos allá, unos cuantos contratos sujetos con clips, las esquinas dobladas por el manejo nervioso. Mis padres ya estaban sentados. Mi hermana se sentó junto a ellos, su esposo merodeando cerca de la puerta como si no estuviera seguro de si era bienvenido en la habitación donde se evaluaban los daños. Nadie sonrió cuando entré. Nadie ofreció café. Mi mamá rompió el silencio primero. Ikuot, estamos muy contentos de que hayas venido, Ikuot, dijo, con las manos apretadas en su regazo. Su voz tenía esa suavidad quebradiza que yo conocía bien, el tono que usaba cuando necesitaba algo pero no quería decirlo en voz alta. Me senté lentamente y puse mi bolso a mis pies. End quote. Hablemos end quote. Darge. Mi padre se aclaró la garganta y lanzó una explicación que yo ya había escuchado. La recesión, los retrasos, el mal momento. Habló como un hombre presentando un caso que había ensayado toda la semana, esperando que la confianza pudiera reemplazar la rendición de cuentas. Mi hermana asentía, con los ojos vidriosos, añadiendo ocasionalmente un detalle sobre el estrés o los niños o como nada de esto se suponía que debía pasar. Eventualmente, las palabras se agotaron. Fue entonces cuando mi mamá se inclinó hacia adelante. Ikuot, solo necesitamos ayuda para superar esta parte, dijo. Ikuot, una vez que las cosas se estabilicen, Ikuot. End quote. Cuanto end quote. Pregant. Ella parpadeó. Mi padre dudó. Mi hermana inhaló bruscamente y luego respondió por ellos. Una cifra redonda, pesada, pronunciada con cuidado, como si la forma en que la decía pudiera hacerla sonar más pequeña. Ikuot, ¿y después de eso? Ikuot, pregunté. Ikuot, ¿cuál es el plan, Ikuot? Mi padre frunció el ceño. Ikuot, ¿a qué te refieres, Ikuot? Ikuot, me refiero, dije con serenidad, Ikuot, ¿a qué cambios habrá? Para que esto no vuelva a suceder, Ikuot. La pregunta cayó mal. La expresión de mi madre se endureció. Ikuot, mía, este no es el momento para interrogarnos, Ikuot. Assentí lentamente. Ikuot, entonces no es el momento para que yo firme un cheque, Ikuot. El ambiente cambió. Mi hermana se enderezó. Ikuot, somos familia, Ikuot, dijo, con la voz subiendo lo suficiente para transmitir emoción sin cruzar a la acusación. Ikuot, esto no se trata de planes. Se trata de ayudar. Ikuot, ¿ayudar a quién, Ikuot? Pregunté. Me miró como si la respuesta fuera obvia. Ikuot, a nosotros. Miré alrededor de la habitación. Ikuot, ¿y quién me ayuda a mí, Ikuot? Nadie habló. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Ikuot, tú estás en una posición diferente, Ikuot, dijo. Ikuot, no tienes las mismas responsabilidades. Eres soltera. Eres stable. Puedes permitirte intervenir, Ikuot. Ahí estaba. La lógica que había escuchado toda mi vida. La matemática que siempre terminaba conmigo absorbiendo el costo. Ikuot, ¿puedo permitirme intervenir, Ikuot? Dije con cuidado, Ikuot, porque he pasado años planeando mi vida como si nadie fuera a atraparme si me caigo. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Ikuot, no sabíamos que te sentías así, Ikuot. Sostuve su mirada. Ikuot, lo sabían. Solo pensaron que no importaba. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era confusión. Era incomodidad. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, deslizándola sobre la mesa entre nosotros. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos la siguieron. Ikuot, esto es lo que estoy dispuesta a hacer, Ikuot, dije. Ikuot, y así es como se hará. Mi padre abrió la carpeta primero, con las cejas fruncidas mientras escaneaba la primera página, luego la siguiente. Mi madre se asomó por encima de su hombro. Mi hermana estiró el cuello, su rostro perdiendo el color. Ikuot, esto es un préstamo, Ikuot, dijo mi padre tajantemente. Ikuot, sí, Ikuot, respondí. Ikuot, con términos claros, Ikuot. Mi hermana sacudió la cabeza. Ikuot, ¿por qué hay condiciones, Ikuot? Ikuot, porque esto no es una donación de emergencia, Ikuot, dije. Ikuot, es ayuda estructural.
La voz de mi madre tembló. Ikuot, ¿no confías en nosotros? Ikuot, confío en los patrones Ikuot, dije en voz baja. Ikuot, y este patrón ha estado presente toda mi vida. Las condiciones no eran crueles, no eran punitivas, eran prácticas. Se tenían que vender activos antes de que se entregara dinero. Los gastos debían ser documentados. No habría nuevos compromisos financieros sin prueba de sostenibilidad. Terapia familiar, no como sugerencia, sino como requisito. Y un acuerdo por escrito de que mi nombre, mi crédito y mi futuro nunca volverían a ser asumidos como respaldo. Mi padre alejó la carpeta de él. Ikuot, esto es Fiot, dijo. Ikuot, así es como los bancos tratan a la gente Ikuot. Ascendi. Ikuot, entonces trátenme como a un banco, porque cuando necesitaban apoyo emocional, yo era familia. Cuando necesitaban dinero, yo era infraestructura Ikuot. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Ikuot, así que ahora nos estás castigando. Negué con la cabeza. Ikuot, estoy deteniendo el castigo hacia mí mismo. Ella miró a nuestros padres, luego volvió a mirarme a mí. Ikuot, si no nos ayudas, lo perdemos todo Ikuot. Sostuve su mirada. Ikuot, si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido Ikuot. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e innegables. Mi mamá buscó mi mano, luego dudó como si no estuviera segura de si todavía tenía el derecho. Ikuot, nunca quisimos hacerte sentir la última. Retiré suavemente mi mano. Ikuot, pero lo hicieron. Y lo dijeron en voz alta Ikuot. Nadie discutió eso. Mi padre miró los papeles, con la mandíbula tensa. Ikuot, así que es esto Ikuot, dijo. Ikuot, firmar un jersey Ikuot. Ikuot, no Ikuot, lo corregí. Ikuot, esto es crecer o repetió. El tiempo se estiró. Pasaron los minutos. Mi hermana se limpió las mejillas, mientras su esposo caminaba detrás de ella. Mis padres se susurraban en tonos bajos y frenéticos. Por primera vez en mi vida, no estaba llenando el silencio. No estaba ofreciendo soluciones ni suavizando los bordes. Aspiré. Finalmente, mi padre levantó la vista. Ikuot, necesitamos tiempo Ikuot. Ascenti. Ikuot, tienen 24 horas Ikuot. Mi hermana levantó la cabeza de golpe. Ikuot, eso es todo, Ikuot. Ikuot, eso es todo Ikuot, dije, poniéndome de pie. Ikuot, mañana volveré. O avanzamos con esto o no avanzamos en absoluto Ikuot. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me llamó por mi nombre. Ikuot, si decimos que no Ikuot, preguntó con la voz quebrada, Ikuot, ¿te vas a marchar, Ikuot? Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Ikuot, no me estoy alejando de ustedes Ikuot, dije. Ikuot, estoy caminando hacia mí mismo. Al día siguiente, cuando regresé, los papeles estaban firmados. Sin discursos, sin disculpas envueltas en excusas, solo firmas temblorosas y rostros cansados. El alivio en la habitación era real, pero también lo era la pérdida. Algo había cambiado permanentemente. Mientras recogía mis cosas para irme, mi hermana me miró de manera diferente a como lo había hecho antes. No con superioridad, no con expectativa, sino con incertidumbre. Y por primera vez, ese no era mi problema a resolver. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Vinieron en pasos silenciosos, cada uno más pesado que el anterior. El primer cambio fue práctico. Se listaron los activos, se cancelaron suscripciones, se rastrearon los gastos en lugar de ignorarlos. Los números dejaron de ser abstractos y empezaron a convertirse en límites. Mis padres redujeron sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa. Y eso por sí solo cambió el tono de cada conversación. La terapia familiar comenzó unas semanas después, incómoda al principio, defensiva. Mi padre hablaba con frases cuidadosas como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Mi madre lloraba más de lo que hablaba. Mi hermana se sentaba rígida, con los brazos cruzados. No hubo momentos de película, ni una transformación repentina, pero hubo espacio. Espacio donde antes vivía la culpa. Espacio donde la obligación antes presionaba mi pecho. De vuelta en Seattle, mi vida se sentía más estable, más ligera. Me concentré en mi trabajo. Dormía mejor. Dejé de ponerme en guardia cada vez que mi teléfono vibraba. Cuando mi mamá llamaba, era para preguntar cómo estaba, no qué podía hacer por ella. Cuando mi hermana enviaba un mensaje, no venía seguido de una petición. El cambio más grande no fue el de ellos, sin embargo. Fue el mío.
Ya no me sentía responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien. No corría a demostrar mi valor resolviendo problemas que no eran míos. Aprendí que los límites no borran el amor. Definen dónde puede existir sin destruirte. Una noche, sentada sola en mi apartamento, me di cuenta de algo simple y profundo. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a ser elegida. Yo ya me había elegido a mí misma. Y eso marcó toda la diferencia. Durante mucho tiempo, pensé que ser la última en mi familia significaba que necesitaba esforzarme más, dar más, quedarme más callada. Estaba equivocada. Ser la última nunca fue una posición por la cual luchar. Era una señal para salir de la fila por completo y construir una vida donde mi valor no dependiera del sacrificio. Si esta historia te resultó incómodamente familiar, quiero que sepas que no estás solo. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dime desde dónde nos escuchas. Y si historias como esta te ayudan a respirar un poco mejor, dale a suscribirte para que no te pierdas la siguiente.